buenos días en donde sea, porque depende del horario. Buenas tardes en Europa. Soy Patricio Solís. Estamos desde el Colegio de México, en la Ciudad de México, en una sesión más del Incasi Living Lab. En este caso, pues hemos tenido como el gusto, el honor de tener como visitante a Pilar Cruz de la Universidad Pablo de Olavide, que ha estado por acá este mes. Y como corresponde a estas estancias, estos secondments, lo que organizamos con Pilar es tener una presentación compartida. Les comentaba que es muy temprano acá en México. Entonces, prácticamente, pues quienes estamos aquí somos nosotros dos y ustedes, quizá llegue alguien más por acá, pero en realidad tenemos un auditorio virtual casi totalmente, de tal manera que pues lo que vamos a proceder es, como es habitual, unos 30, 35, 40 minutos a lo mucho, Pilar, para que después podamos tener oportunidad de hacerte preguntas y comentarios de tu presentación, cuyo título es Análisis comparativo del sector del empleo de hogar y cuidados en España y México. Entonces, pues adelante, Pilar, sin más entretenimiento. Perfecto. Buenos días. Muchísimas gracias, Patricio, por la bienvenida. También quiero saludar y agradecer a quienes nos acompañan hoy virtualmente por estar aquí en esta nueva sesión del Incasi Living Lab. También quisiera agradecer al proyecto Incasi por facilitarme esta estancia aquí este año, aquí en el Colegio de México, obviamente al Colegio de México, y a ti, Patricio, por propiciar este espacio de investigación durante este mes. A continuación voy a compartir la pantalla. A ver si... un momentito. No sé por qué no se puede. Un segundo. Que antes estuvo bien y ahora no. Lo que se está moviendo allá. ¿No la están viendo la pantalla ustedes? No, no. Ah, ¿No? sí, sí. Está ya compartida. Sí, ¿no? ¿No, no ¿No la está ven? compartida? Un segundo. No sé qué pasa acá. Comparte acá. Sí, es que no se ve aquí el... Nos paseamos siempre Se esto. perdió el Sí, mouse. se perdió y no sé, antes estaba bien y ahora no se lo ve. ¿Qué será esto? No, 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 no. No, eso no lo quitamos. Qué raro. Qué raro porque Si antes compartes estaba, ventana, Sí, lo que claro, pasa es compartes que no aparece ventana, el cursor. el cursor no está y antes mira que sí lo a lo había mejor está en puesto, la otra pantalla, porque si tienes dos, debe estar en la otra. pero ustedes no ven nada, ¿verdad? No, Porque nosotros aquí tenemos una pantalla y está bien. No sé si pongo escape. A ver, Uy, a ver si no te saliste. ahí ustedes ven. Sí te no. saliste. ¿No? No, ahí, Pero aquí está el cursor. ahí está el cursor. Y ahora sí le vamos a poner compartir. Ahora sí recuperamos, perfecto. Y había que darle a pantalla. Ahí, ¿ustedes sí lo ven ahora? Ahora Sí, sí. ahora le vamos a poner aquí presentación. A ver si se me quita ¿Dónde es? esto. Aquí, perdón, un momentito. Le puse el objetivo y aquí, Eso. aquí. Resuelto este problema técnico, disculpen. Hemos podido iniciar. Entonces, bueno, eso como decía, voy a hacer esta conferencia centrándome en análisis comparativo del sector del empleo del hogar y cuidados en España y México. Para esta presentación voy a hacer resumir 4 aspectos. En primer lugar, señalaré un contexto general y por qué el sentido de una propuesta comparativa para analizar ambos casos. Luego mostraré cuáles serán los objetivos. Luego me centraré en la metodología que voy a utilizar y en la última parte mostraré algunos resultados preliminares. Al final, pues, de esta presentación, ojalá se animen a hacer alguna pregunta y podemos hacer un diálogo. Bueno, empezando con el contexto general y la propuesta comparativa, pues a mí me gustaría inscribir esta conferencia centrada en lo que es el análisis del trabajo del hogar y de cuidados en un contexto mucho más amplio, macro, que tiene que ver, en primer lugar, con esa división a veces muy todavía que tenemos, ¿no? De lo que es la producción, los trabajos productivos, frente a la reproducción social. Precisamente el trabajo del empleo del hogar, pues se sitúa en esta esfera de reproducción social que no ha sido tenida en cuenta hasta los años 60 a través sobre todo de los postulados feministas y de las posteriores luchas e incluso
aportes de autoras en ese sentido, ¿no? De reconocer esa parte invisible. Hay que decir, está por un lado el trabajo remunerado, pero también el trabajo no remunerado, incluso que está más invisibilizado y que se ha tildado como por amor, ¿no? Lo hacemos sobre todo las mujeres, que está asignado en el rol social de distribución de género. En segundo lugar, me gustaría centrar también esta conferencia en esto que desde los años 90 algunas autoras sobre todo vienen señalando como la crisis de los cuidados. ¿A qué se refiere eso? Básicamente tiene relación con los modelos, los sistemas de bienestar que imperan en los estados y que por este proceso de reproducción social y la cada vez mayor incorporación de las mujeres al ámbito laboral, pero también un cambio en los valores y en las formas de cómo se están llevando a cabo los roles, pues cada vez también hay que decir las condiciones propias demográficas de los países, sobre todo en los países del norte global, tenemos una población más envejecida que ya no solo necesita atención de, por ejemplo, limpieza de los hogares, sino lo que significa cuidado de población más dependiente de distinto tipo, incluso dependientes totales, pero también población infantil. Y de eso, pues obviamente, quienes tienen que ocuparse son sobre todo las mujeres de los sectores más bajos de la escala de jerarquía social y le quiero conectar también con los procesos de globalización y en este caso globalización de la movilidad social y humana que ha llevado en este caso a todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo a los países del norte, a personas migrantes, en este caso mujeres que son las que se van a ocupar de lo que se ha llamado esa cadena global de cuidado. Entonces, ellas son las que van a suplir la ausencia de las mujeres de los países del norte que están en el mercado laboral y van a hacerse cargo. También vamos a tener la irrupción a partir de los años 90 con la mayor de los procesos de desarrollo tecnológico y actualmente en lo que llevamos del siglo XXI, pues los procesos de mayor mercantilización de esta esfera que antes no estaba tan comercializada, ¿no? Había gente que se dedicaba a mujeres a las cuales se pagaba, pero cada vez hay mayor demanda. Y también vamos a ver, sobre todo en la última década, quizá el último lustro, la irrupción con fuerza de lo que se llaman plataformas digitales que están haciendo una labor a veces de intermediación entre los hogares, las familias y las personas trabajadoras, a veces por fuera incluso de los marcos legales. Bueno, simplemente era para situar el marco, de eso no me ocuparé acá porque no hay tiempo, en otro momento quizás sí es importante, pero quiero eso situar como marco. Y ahí he puesto también a la derecha, ven este gráfico utilizando lo que nos dice Spin Andersen sobre la triada de bienestar, que básicamente es lo que, como un modelo, ¿no? Sobre en qué se sostienen nuestros estados de bienestar. Con mayor o menor medida, obviamente, si tenemos el contexto latinoamericano o europeo, pues es diferente, pero básicamente en tres pilares: el Estado, el mercado y la familia. Y vamos a ver sobre todo que a partir de varios artículos que destacan que si tenemos que analizar un contexto y un elemento de análisis, una unidad de análisis, ya no son los individuos, sino son las familias, en este caso, ¿no? Que nos ocupan, concretamente los hogares, porque es en los hogares donde se va a llevar a cabo esta producción y reproducción social en la medida que las trabajadoras remuneradas no son contratadas para dedicarse pues a estas labores de cuidados. En este caso, yo quiero señalar a partir de ahí la pertinencia de la comparación España-México, en el sentido de que me parece relevante porque, por un lado, obviamente, tienen algunos elementos que son comunes y otros obviamente diferentes. Por un lado, son dos países que tienen un determinado nivel de desarrollo, son miembros de la OCDE, por ejemplo, de algunos organismos internacionales. En población, digamos, obviamente no se parecen en nada porque México tiene 126 millones de habitantes y España apenas 49, aunque hemos aumentado en los últimos 3 años. Sin embargo, creo que estructuralmente sí merece la atención focalizar para hacer una comparación a nivel de el ámbito del trabajo del hogar y de los cuidados, sobre todo con una línea que podríamos decir común, porque se caracterizan por ser un ámbito de trabajo precarizado,
¿no? En los dos lados, aunque obviamente con sus propias particularidades, como señalaré después. Y obviamente hay una normalización de las desigualdades sociales con muchos elementos, no solo en lo que se refiere, por ejemplo, a los salarios, sino a la propia relación social que se establece en el núcleo de las familias. Porque también hay que decir que esta propuesta de comparación quiere incidir y ver, ¿no? Y explorar, como voy a poner acá, ¿no? Un poco si hay o no cambios por parte de esta parte baja de la estructura social laboral y si hay o no incidencia de las políticas públicas. Como veremos más adelante, vamos a ver que los dos países van a desarrollar casi simultáneamente, ¿no? Porque ha sido recién hace unos años, una mejora, por ejemplo, de sus sistemas de atención, de seguridad social, de contratación de las empleadas y trabajadoras del hogar. Y vamos a ver algunos elementos que son comunes. Como digo, obviamente hay diferencias. Entonces me gustaría eso, explorar, ¿no? Y a partir de esos elementos identificar, por ejemplo, qué dinámicas hay similares o diferentes que son relevantes para estos dos países. También indagar los actores clave, los roles que tienen en cada uno de estos espacios, entendiendo que el espacio doméstico articula no solamente a las familias y a las trabajadoras, sino que en el marco de eso hay un campo social, un poco utilizando la terminología de Bourdieu, donde van a actuar elementos que tienen que ver con empresas, con el Estado, con operadores jurídicos, con agencias de colocación, dependiendo de los contextos. Entonces hay mucho más actores que solamente las familias y las propias trabajadoras. Y obviamente todo eso en un marco de relaciones sociales, de una estructura social que veremos también es reacia desde mi punto de vista, luego explicaré por qué, a estos cambios que se están dando desde un Estado social que tiene, ya lo adelanto, ambos países una perspectiva más progresista de igualar derechos sociales y reconocer a este grupo de trabajadoras que antes habían sido poco, o sea, habían tenido poco espacio para ser reconocidos sus derechos. Entonces, también me gustaría señalar que, por último, pues quisiera aportar, buscar elementos o evidencias, datos empíricos que ayuden, pues obviamente, a sostener esa comparación. En cuanto a la metodología, bueno, esta es una investigación que estoy haciendo durante este mes. Sería una metodología mixta a partir de revisión bibliográfica, más cualitativa, pero también algunas estadísticas que sean relevantes. No he encontrado tampoco ninguna encuesta, por ejemplo, específica, y ahora lo diré porque básicamente es un sector laboral donde hay demasiada informalidad y no hay tampoco un esfuerzo sistemático institucional, por ejemplo, para tener estadísticas, ¿no? De qué ocurre en esa parte de los sectores laborales. Por otro lado, también utilizaré algo, bueno, ahora no, pero ya cuando desarrolle esta propuesta, pues datos de proyectos que he ido trabajando en los últimos años, desde 2016 hasta este año que vamos, sobre el empleo del hogar. He estado involucrada en proyectos, sobre todo lo de la Universidad de Sevilla, que quieren ver la incidencia de las reformas que han hecho en España en 2022 sobre este sector laboral y sobre los propios derechos y garantías sociales de las trabajadoras. Entonces, de esa revisión un poco bibliográfica, debo decir que obviamente es un tema relevante, la comparativa, también situarnos en este sector específico, ¿no? Como digo, laboral, que pues obviamente no, como veremos, no es muy extenso, pero sí significativo, también por la importancia que tiene para la propia reproducción social de los hogares y el propio sostenimiento pues de la misma del mismo sistema de trabajo laboral de otros sectores sociales. Y señalar que yo solo he encontrado en la revisión bibliográfica un artículo que justo está publicado en el marco del proyecto INCASI, ¿no? Que es el de 2020 de Hernández, García y García, que hace una comparativa entre las desigualdades sociales y territoriales entre España y México. Ese, digamos, es el único artículo reciente que como marco me ha servido mucho, ¿no? Que ayuda también con datos, sobre todo entre 2008 y 2018, a situar algunos elementos que son interesantes, ¿no? Para ver esa afinidad.
Y obviamente hay otros estudios, sin embargo, que son más antiguos, pero ninguno se centra en el ámbito del trabajo del hogar, sí en el trabajo remunerado, el tema del tiempo, el trabajo feminizado, pero nada más. Entonces creo que ahí hay un vacío y que es importante estudiarlo. También vamos a ver que hemos dicho, ¿no? Hay una alta precariedad y desigualdad en el marco de estos ámbitos laborales. Entonces interesará ver, utilizando ahí he puesto sobre todo una perspectiva interseccional, donde conectemos pues las experiencias de las trabajadoras, no solamente con tres como variables, diríamos que son relevantes, pero que al final todas resultan interconectadas, como son el género, la etnicidad para aquí, para México, pero también para España, y combinado con la nacionalidad, porque veremos que una parte significativa son extranjeras en España, y también las propias habilidades o proyectos migratorios que tienen las trabajadoras. Y encontramos todo eso pues también con otras variables como pueden ser la edad, porque por ejemplo en el caso de España encontramos cada vez ya este es un sector social donde van envejeciendo personas que ya llevan más de 20, 25 años cuando se dio el grueso de la migración latinoamericana femenina que ha trabajado en los cuidados y entonces eso, pues combinado con temas como identidad, situación económica, el propio proyecto migratorio, salud mental, educación, habilidades, como digo, sociales, la propia clase social, hacen que todas combinadas, pues señalen por qué esa precariedad, esa desigualdad, la discriminación, pero también una desvalorización social del propio sector laboral, porque es un sector laboral que se había asignado tradicionalmente a las mujeres, no se les paga por hacer el trabajo de cuidado en la casa, y que cuando se contrata a alguien, por ejemplo, se piensa que no necesita ninguna preparación. Como es mujer, pues lo sabe hacer. Entonces, hace ya más de una década, al menos en España y en otros lugares, también se viene llevando a cabo, sobre todo desde las plataformas y asociaciones de las propias trabajadoras, un impulso acompañado de ONGs o de instituciones públicas, por ejemplo, para mostrar que ya hay un proceso de profesionalización, porque cada vez los trabajos que ellas realizan ya no es solamente de limpieza, como he dicho al principio, tienen que cuidar a veces a grandes dependientes, entonces tienen que tener a veces el conocimiento, por ejemplo, de enfermeras, ¿no? Y esto nos lleva a conectar con lo que había señalado al principio, esa crisis de cuidados y de los propios sistemas de bienestar que encardinan en modelos, por ejemplo, que en España era sobre todo un modelo familista, ¿no? Entonces todo a cargo de la familia, el sostén. Aquí en México, pues más o menos de la misma forma, y que los sistemas sociales todavía les cuesta llegar, y no es como los países del norte, ¿no? Que se encargan de dar un cuidado integral a la persona. Entonces aquí es más bien en los hogares los que necesitan sostener eso. Entonces en ese marco creo que es interesante esta comparación. Ahora a continuación me gustaría señalar algunos resultados así preliminares de las revisiones que he realizado. Entonces para ello, en primer lugar, me ha parecido interesante para vincularlo con el tema que va más allá del tema económico, del tema de condiciones laborales, de las leyes, de la política pública, sino cómo son nuestras sociedades. Entonces, para intentar explicar también un cambio en los valores que hay entre España, México. Entonces he utilizado aquí sobre todo estos mapas culturales de sociólogos y politólogos Robert Ingehart y Christian Welser, que nos muestran en esta encuesta mundial de valores, pues he puesto los dos mapas últimos de la sexta y séptima ola, porque la octava se está haciendo ahora, que me parece relevante. Ahí ven en rojo, he ubicado en el primer gráfico de 2017 dónde está España, dónde está México. Esta escala, por un lado, mide de arriba abajo, pues el apego de las sociedades, en este caso de los países, ¿no? Más allá de la propia nación, en conexión con sus valores históricos, etcétera, a lo que ellos denominan pues valores tradicionales versus unos valores seculares o de índole más racional. Entonces, a medida que están hacia abajo, por ejemplo, las sociedades de América Latina, ¿no? O de África incluso, entonces tendrían más valores tradicionales. ¿Esto qué quiere decir? Pues más valores apegados, como pueden ser el apego a la familia, a la autoridad, una idea más jerárquica. En cambio, las sociedades más seculares, racionales, pues obviamente son opuestas a eso. Y en el plano inferior, en cambio, vemos cómo ellos
organizan esa distribución de las sociedades en cuanto a lo que ellos denominan valores de la supervivencia frente a la propia autoexpresión. Es decir, los valores de supervivencia serían valores más apegados al tema económico, ¿no? Que es importante, y también de la seguridad dentro de las sociedades frente a otras sociedades que serían las que están hacia la izquierda, pues mucho más abiertas, se puede decir, que permiten, por ejemplo, acercamiento, tolerancia hacia, por ejemplo, distintas formas de sexualidad, a los extranjeros, etc. Entonces, este cuadrante me parece como importante para simplemente marcar un poco ese cambio también que ha habido en las sociedades, que es como el marco en donde se dan esas transformaciones sociales, ¿no? Que luego vamos a ver aquí en el tema laboral, social, ¿no? De dónde están las trabajadoras del hogar. Entonces ahí vemos un cambio, ¿no? Del 2017 al 2023, entonces vamos a ver un desplazamiento sobre todo en ambas sociedades, ¿no? Tanto México como España han ido un poco más hacia el centro, ¿no? Aunque obviamente sí es notorio que México todavía es una sociedad tradicional, ¿no? Aunque ha subido un poquito en el gráfico de 2023, ¿no? Frente a lo que tenía acá en 2017, y sus valores todavía siguen siendo más de, bueno, ahí casi en la mitad, entre supervivencia y expresión de autoexpresión. Entonces, eso simplemente como un marco que me parece, como digo, relevante para situar también como la apertura de las sociedades a los cambios y explicar, tratar de explicar luego cuando lo desarrolle, por qué estas transformaciones que se han emprendido desde los estados a veces no logran cambiar y transformar la normalización de relaciones de subordinación frente a este sector específico de trabajadoras. Son mujeres de clase baja, poca formación, por ejemplo, como he ido explicando, también pueden ser extranjeras, indígenas, ¿no? Entonces hay una forma de relacionamiento, de relaciones sociales, que pese a esa apertura, una mejora, pues sigue todavía siendo como muy tradicional. Entonces, eso creo que puedo desarrollar más para intentar explicar también como un contexto que acompañe estas otras transformaciones que voy a mostrar a continuación, ¿no? Ya de perfil de trabajadoras, de contratación laboral, etcétera. Bueno, entonces situándome en eso, a continuación voy a mostrar brevemente algunos rasgos de cuál es el perfil de las trabajadoras en ambos países. Entonces vamos a ver que, bueno, tengo que decir primero, sobre todo, de las estadísticas que he podido revisar, creo que México tiene muchos más datos estadísticos, ¿no? Sobre la situación de las trabajadoras del hogar. Ahí tienen una página web del gobierno donde pues hay una estadística de varios años, y básicamente actualmente en el primer trimestre de 2025 hay 1.084.000, o sea, 101,0, sí, millones de trabajadoras, o sea, casi 2 millones que había antes, pero ha bajado, que se dedica al empleo del hogar y de los cuidados. Sin embargo, en España no hay una fuente así pública que lo diga. El dato que yo presento es de Oxfam, de una investigación propia que ha hecho unos cálculos que establece, cruzando varios datos de la población económicamente activa, y entonces establece como 565.000 trabajadoras. Vemos entonces una proporción obviamente distinta, población ocupada. Obviamente la mayoría son mujeres, en el caso de España el 87%, y aquí en México 96,4%. También vamos a ver que en edad promedio tampoco encontré un dato así reciente. Encontré un informe ahí que había hecho el INE, dice que tienen entre 30 y 44 años, pero son de 2012. En otros estudios en el que he participado yo y habíamos en otros informes que se han hecho, por ejemplo, estamos constatando ya que hay un envejecimiento de las propias trabajadoras, y están incluso para jubilarse algunas, ¿no? Y eso pues señala también una edad promedio que contrasta con 45,5 años, o puede ser algo afín a lo que hay en México. Por otro lado, el tema de la informalidad. Precisamente el informe de Oxfam dice que hay un 32% que no tiene contrato laboral, y aquí en México es mucho más alto.
es el 96,3% y teniendo en consideración que el promedio en México en general es 54,3%, o sea, muchísimo más alto, ¿no? Las estadísticas de esta informalidad presente en el trabajo del hogar. En el caso de años de escolaridad, he puesto los datos, no habían para España y tampoco para, o sea, y para España, pero no hay para España, y sí para México tenemos un 7,57 años de escolaridad, o sea, formación baja. En España, de los estudios que he podido realizar y otros informes que he revisado, pues tenemos una mezcla, porque también al ser una parte importante de trabajadoras del hogar extranjeras, algunas tienen muy alta formación, porque ese es su primer nicho laboral cuando llegan. Entonces es difícil saber. Lo que sí se quejan también muchas trabajadoras que están en esos casos, por ejemplo, que no pueden salir de ahí porque no logran, por ejemplo, equiparar sus estudios, etcétera. Luego me pareció también importante y relevante ponerlo acá, el caso de que había muchas de las trabajadoras, bueno, una parte del 6,83% en México tienen un segundo trabajo. O sea, además de realizar su trabajo como empleadas del hogar y cuidado, tienen otros trabajos. En cuanto a caracterización un poco más del perfil de los grupos, como había señalado en España, una parte muy importante son de origen extranjero, extracomunitario, es decir, no son de países de la propia Unión Europea, sino la mayoría de América Latina. Ecuador, en los últimos años también Nicaragua, Guatemala, Venezuela, ¿no? Van cambiando según las oleadas migratorias y eso pues tiene que, o sea, va a marcar unas condiciones, sobre todo por la irregularidad. Hay un alto índice de irregularidad porque muchas veces tienen que pasar 3 años para que esa persona pueda recién empezar a pedir que normalicen su regularización. Y por otro lado, decir también que la mayoría de las trabajadoras están en las ciudades, ¿no? En las grandes ciudades. En este caso hablamos de Madrid, de Barcelona, de Valencia, por nombrar algunos casos. En el caso de México, en cambio, vamos a tener que es un perfil más bien de trabajadoras indígenas, ¿no? Ahí por ahí había un estudio que decía ser trabajadora del hogar a veces es sinónimo de mujer indígena. También otras son migrantes internas, ¿no? Que vienen también dentro de la propia ciudad, por ejemplo, en Ciudad de México, que es una ciudad enorme, que vienen de esas zonas periféricas a trabajar aquí como empleadas del hogar. Y habían datos, por ejemplo, que se concentraban sobre todo en el Estado de México, en la propia Ciudad de México, en Veracruz de Ignacio de la Llave, como zonas donde había más demanda de este tipo de trabajadoras. Entonces, con eso tenemos un poco alguna imagen, ¿no? De quiénes son estas personas. Ahora me gustaría dar algunos apuntes rápidos sobre los marcos normativos. Aquí hay que decir básicamente que hay diferentes niveles de reconocimiento en las legislaciones, pero vamos a ver, como decía al principio, que tanto España como México van a hacer recientes reformas para mejorar las situaciones de las personas trabajadoras. En el caso de México, pues tenemos la ley federal, el capítulo 13º de 2019, que ellos reforman y reconocen derechos y justamente se denomina persona trabajadora del hogar. Y también ellos llaman remunerada, ¿no? Para distinguir del trabajo del hogar sin remuneración. Y por otro lado, en España tenemos pues la última reforma de 2022, donde se mejoró las condiciones de acceso a la seguridad social, sobre todo a instancias de la Unión Europea, del Tribunal Superior de Justicia Europeo, que señaló que España estaba discriminando a estas trabajadoras del acceso a los sistemas de prestación y de seguridad social. Entonces eso significó un cambio. En el caso de España, por ejemplo, tampoco hay que puesto la última casilla del convenio de la 189 de la OIT, que habla del trabajo decente de este ámbito. Entonces, España y México lo suscriben prácticamente recién. México en 2020 y España en 2023. O sea que también eso señala pues a veces cómo son las normativas internacionales y también hay que decir las propias asociaciones de trabajadoras las que han estado luchando, ¿no? Para que los gobiernos se comprometan a suscribir esos convenios, porque suscribir esos convenios, ¿qué significa? Que luego se tienen que trasladar a la normativa constitucional nacional. Entonces, eso va a ser un impulso, pues obviamente para mejorar esas condiciones que se han acordado a nivel mundial.
Y ahí me gustaría decir, en el caso de México, por ejemplo, tenemos una de las, o sea, muchas asociaciones de trabajadoras, pero de las más antiguas que hay aquí en América Latina, ¿no? Y en el mundo, y creo que eso también es un impulso para otras trabajadoras en España. En España es más reciente, desde los años 80, 90, sobre todo empiezan a organizarse, pero quería mencionarlo. Por otro lado, otro ámbito para señalar pues una comparativa serían las propias condiciones laborales. Entonces aquí vamos a ver varias diferencias significativas. Entonces he tratado de agrupar como los datos más relevantes. Hay que decir, obviamente, que el costo de la vida en España es distinto que en México. Aquí he tratado de poner algunos salarios. También aquí vamos a ver una gran disparidad de situaciones que nos van a mostrar precisamente este trabajo que es poco valorado económicamente. He puesto aquí en su pantalla cuál es el salario mínimo anual que debería ganar una trabajadora, pero eso es situaciones excepcionales, pero simplemente sirve como referencia. También un salario mensual, eso sí es más a veces que ganan algunas trabajadoras, que son 1.184 euros en bruto, sin luego los prorrateos que hacen por las tasas fiscales. Eso corresponde más o menos a 25.767 pesos mexicanos. He tratado de poner la conversión para un poco hacernos una idea también, para ver a veces la distancia, ¿no?, económica que hay con lo que ganan aquí los salarios mensuales en México, pero obviamente que hablan de situaciones como particulares, de los propios ritmos de vida, ¿no?, un nivel de desarrollo que tiene en cada ciudad. También eso es importante. Por ejemplo, encontré un dato de salario diario, que en general sería como 39,47 euros, que corresponde como 859 pesos mexicanos. Pero eso, como digo, son referencias. Luego, lo que sí tenemos, básicamente en España conviven como varias formas de trabajo del hogar. Por un lado está el trabajo externo, lo que ustedes llaman aquí de entrada por salida, entonces donde nos encontramos dependiendo de las horas, pues tipos y niveles, desde gente que gana 439 euros, ahí les he puesto también entre paréntesis cuánto equivaldría a pesos mexicanos, hasta los 16.087,85 euros. Y luego sí, también en estos casos hay un precio por jornada inferior, por ejemplo, a personas que solo trabajan menos de 10 horas. A ellas les corresponde 12,60, ¿no?, el pago de la hora trabajada en esa jornada. Entonces, un poquito para hacernos una idea. Entonces, eso sería un sector, que sería entrada por salida. Luego tenemos lo que se llama trabajo interno, es decir, esto que llaman aquí en México de planta, personas que trabajan y viven en la unidad familiar. Entonces, ahí nos vamos a encontrar una serie de situaciones. Por ejemplo, aquí se ve prácticamente en estas modalidades de trabajo, régimen de interna, atención a personas que tienen situaciones de dependencia, de jornada nocturna, de acompañamiento, interna para que vaya solo los fines de semana, interna para que, por ejemplo, pasó una situación puntual, días festivos, etcétera. Todo eso también da cuenta de la infinidad, un abanico de situaciones que hay. Y obviamente todo con unas tablas salariales que desde hace algunos años organizan las propias asociaciones con ONGs y con la administración pública para tratar de regular los salarios. Eso en el caso de España. En el caso de México, pues en la página web ahí que había del Ministerio de Economía, teníamos datos, ¿no?, donde nos están mostrando un salario mensual a qué corresponde, ¿no? Son 4.130 mensual, como cantidad estándar, porque luego habían ahí mismo en esa página otros datos, ¿no?, que mostraban a veces que no correspondían incluso a los salarios que da, no me acuerdo ahora, el organismo encargado de fijar esa tarifa anualmente. Luego vamos a ver también eso, horas trabajadas, las mínimas son con 28,2, como para que pueda la persona ser afiliada al sistema de seguridad social. Entonces ahí, bueno, también he puesto que hay diferencia entre lo que serían algunos estados, ¿no?, los precios que se bajan los más altos en Baja California, Nuevo León, me he repetido Baja California, no, es uno Baja California Sur y el otro de Baja California, y los donde se paga lo más bajo es en Nuevo León e Hidalgo. Entonces eso también da cuenta, ¿no?, internamente hay diferencias en los pagos.
Brevemente, así unos apuntes para el tema de la seguridad social. Como he dicho, en las últimas reformas, en el caso de España, sí, han ido tratando de incluirlas, ¿no? Sin embargo, se ha visto, por ejemplo, esta curva, o sea, más bien este descenso, va bajando la afiliación al régimen de seguridad social. No nos explicamos a veces por qué, qué ha pasado, ¿no? También decían, pues, como a partir de la crisis, la última del COVID, también muchas familias ya no contratan tantas horas, sino pocas horas, entonces ya no están afiliadas a la seguridad social. Y aquí en este otro gráfico, simplemente para ver, pues, este porcentaje de 2 millones de personas en algún momento de trabajadores domésticos. Bueno, para terminar brevemente, un apunte muy rápido que se refiere al tema de la discriminación. Entonces ahí obviamente vemos que habría elementos para trabajar la estructura de dominación en ambas sociedades que conecta tanto patriarcado, colonialidad y capitalismo. Creo que los elementos que he ido señalando permiten tener algunos elementos que habría que desarrollar. Luego también, como había dicho, el tema de género, etnicidad, nacionalidad y la propia desvalorización de este sector laboral están marcando una impronta que llevan a explicar por qué no hay un cambio, ¿no? Pese a que, como hemos visto, hay mejoras, ¿no? Desde el lado gubernamental, desde las políticas públicas, en las leyes que regularizan el sector. Y por último, que me gustaría también abordar las situaciones de acoso y violencia que se viven en el lugar de trabajo, porque al ser el hogar un espacio al que no pueden acceder las autoridades, pues no pueden acceder los inspectores para ver el tipo de contratación, para ver las condiciones laborales, para ver la seguridad laboral que tiene, o en casos ya, como digo, de acoso o de distintos tipos de violencia, también para ver cómo están esas trabajadoras. Bueno, hasta aquí un poco el marco de esta presentación. Muchísimas gracias.